Namaste, Namaskar, ¿cómo están, queridos compañeros de camino, bellas almas? Bienvenidas a este mágico recinto, como siempre digo, al aire libre, lleno de chi, lleno de prana, a este lugar donde comparto con ustedes mi particular mirada de la conciencia. Y bueno, el canal de prana donde trato de integrar Oriente con Occidente, el cielo con la tierra y comprender lo interno observando lo externo. Como siempre digo, nada hay ahí afuera que no sea nuestro, nada hay ahí afuera que no sea un fractal de nuestra historia, de nuestras memorias. Nada está sucediendo ahí afuera que no haya sido proyectado por mí desde el pasado, desde mis pensamientos, sensaciones, emociones, palabras, y bueno, y de eso va este video. Vamos a hablar un poco del poder de la palabra, que la verdad que hay mucho para desarrollar. Más que un video, esto tiene que ser no sé, un curso, digamos. De hecho, hay bibliografía muy extensa sobre el poder del verbo, que es un poco lo que le da sentido y nombre a este video, ¿sí? Quiero compartir con ustedes que, bueno, desde mi mirada energética, desde mi mirada espiritual, de lo que he ido aprendiendo en estos años y de la observación, ya que trabajo con gente desde que me levanto hasta que me acuesto, aprendo mucho de escuchar a las personas, de observarlas. Me interesan la biografía de los grandes, pero también de los grandes de la historia, ¿no? Como puedo decir Henry Ford, Edison, Tesla, etcétera, 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 Walt Disney. Pero también me interesan las personas de todos los días, las personas comunes, que son las que llegan al gabinete y con ellas interactúo, aprendo y permito en mi mente darle forma a muchas cosas que están en la teoría y en la práctica las veo ahí. Y bueno, para eso un poco este video, para explicarles este concepto del poder del verbo o la magia del verbo. Quiero contarles que cada letra, cada palabra tiene, tiene un peso energético, tiene una frecuencia, tiene una vibración. No es que la palabra solo es palabra y se la lleva el viento. No, no. El viento se la lleva, pero se la lleva a algún lado. Y allí donde esa palabra caiga, va a germinar, va a crecer algo, va a florecer algo y va a fructificar algo. Eso lo podríamos llamar karma, entre otras cosas. Pero sin miedo a equivocarme, eso también es karma. Que bueno, ya en algún momento con mucha paciencia voy a hacer un video exclusivo sobre el karma, que hace rato, que como un año que lo tengo en la cabeza, porque veo que hay mucha confusión con el tema del karma. Es una palabra que han tomado las corrientes New Age de la filosofía Vedanta, del yoga, y bueno, la han ido adaptando y bueno, al último hoy la gente no sabe lo que es el karma. Entonces quiero armar un video exclusivo con los distintos tipos de karma y demás, pero bueno, eso me lleva un tiempo porque quiero profundizar. Y hoy la intención es darle un poco de relevancia y profundidad al mismo tiempo a esto que les estoy diciendo de el poder del verbo, ¿sí? Las palabras tienen un peso energético, tienen una vibración, tienen una frecuencia. Existen en el mundo lo que se llaman culturas iniciáticas, que, bueno, algunas quedan, otras ya no, pero son las que le han dado origen a los idiomas, origen a la escritura. Los que no pertenecemos, porque nos criamos
aquí en Occidente y bueno, en tierra de inmigrantes, siendo crisoles de razas. Nos hemos ocupado en las últimas 5 o 6 generaciones de sobrevivir y no de darle profundidad a muchos asuntos. Entonces, el uso del lenguaje para nosotros no es tan importante más allá de comunicarnos. Pero bueno, este es el canal de prana, entonces tengo que hablar del prana, del chi que tiene la palabra. La palabra es energía en movimiento. La palabra es frecuencia, vibración. La palabra tiene inteligencia propia, tiene conciencia, tiene un peso que nosotros no nos imaginamos. Por eso el famoso abracadabra, con el cual se simboliza el poder del verbo en la magia. Abracadabra no es solo un juego de palabras, ¿sí? Tiene una raíz, tiene una etimología, bueno, pero no vamos a entrar en eso. Sí, volviendo a lo de las culturas iniciáticas, uno de los pasos más importantes que tuvo el hombre en la conciencia es desarrollar la escritura, desarrollar la comunicación que pueda pasar de generación en generación. Y como agatas sabemos cómo vivían nuestros abuelos, agatas, ¿sí? Ni siquiera a veces les hemos preguntado mucho a ellos, mucho menos podemos saber cómo vivían aquellos padres de la cultura y de los idiomas. Esto aplica a las grandes corrientes, ¿no? A las grandes culturas. No sabemos lo que costó y el esfuerzo energético que fue diseñar esos símbolos, sean ideogramas, sean pictogramas, sean jeroglíficos, sean las letras que usamos hoy, las letras románticas, ¿sí? Sean las runas. Y acá es donde empiezo a ver yo, a través del mundo de las runas, cuando me puse a estudiar este maravilloso mundo del runemal, la lectura de runas vikingas, y cuando me zambullí en el mundo de la filosofía de India y empecé a ver las palabras en sánscrito y esas letras en un idioma que ellos le llaman idioma de los dioses, que es el Devanagari, ahí empecé a entender realmente esto que muchas veces había escuchado sobre el poder del verbo, el poder de la palabra, cómo la palabra genera realidad. ¿Y desde dónde la genera? La genera desde la misma energía que trae esa palabra. La palabra en algún momento fue acuñada con una intención, con un propósito, y tiene un peso que nosotros ni nos imaginamos. Cada letra es específica, tiene un valor numerológico. Aquellos que han incursionado un poco en el mundo de la Kabbalah hebrea, en el mundo del misticismo judeo-cristiano o el misticismo egipcio, que es poderosísimo, saben muy bien el poder que tiene cada letra, que cada letra tiene un número, tiene un valor, cada palabra tiene un peso, tiene un campo de ideas, es un campo de conciencia, cada palabra tiene un alma, tiene un espíritu. No es lo mismo una palabra que otra. Y esto quiero dejarlo muy claro, no es lo mismo una palabra que otra. Por más que a veces sean parecidas, creemos que nos entendemos, y si algo complicado en nuestro mundo es la comunicación. Si hay una ciencia complicada es la comunicación, porque hay mucho contenido inconsciente, hay mucho contenido subjetivo. Por eso cualquiera de ustedes cuando inició el estudio de alguna ciencia, de alguna carrera, de alguna disciplina, se empezó a encontrar con un vocabulario específico que es intransferible, ¿sí? O sea, en la terminología médica hay un vocabulario y no da lugar a error. En electrónica hay un vocabulario técnico y no da lugar a error. En la ingeniería hay un vocabulario técnico y no da lugar a error. O sea, la palabra resistencia significa siempre resistencia y hay una fórmula para calcularla y etcétera, ¿no? Entonces, el verbo tiene mucho poder. Sucede que, bueno, como nos hemos estado ocupando en las últimas generaciones en sobrevivir,
y nunca prestamos atención a esto, hemos permitido que el lenguaje, el de cada uno, bueno, en nuestro caso el español, pero se vaya degradando, se vaya haciendo cada vez más pobre, en la función de que se fueron mezclando cuestiones regionales, modas, cuestiones. Pongo siempre el ejemplo, lo he puesto en las charlas que he dado en algún momento. Por ejemplo, aquí en Argentina, al menos en la zona donde yo vivo, desde mediados de los 80 que apareció un concepto, una palabra, que quedaba, no sé si linda, pero estaba de moda y se instaló hasta el día de hoy, que era la palabra trucho. Y si yo tengo que explicarle a un extranjero qué es la palabra trucho, puedo decirle, mira, para los argentinos trucho es sinónimo de adulterado, es sinónimo de estafador, es sinónimo de segunda o tercera marca, es segundo de algo muy ordinario en cuanto a la calidad, es sinónimo de alguien que no cumple con su palabra, es sinónimo de una persona infiel, es sinónimo de un ladrón, es sinónimo de un traficante, porque le aplicamos absolutamente a todo. Entonces llega el punto en que nos comunicamos y nos entendemos, entre cierto encomillado, pero no le estamos dando el peso que tiene cada cosa. Por ejemplo, una persona que es un ladrón, porque se dedica a apropiarse de lo ajeno, es un ladrón y hay que llamarlo como tal, ladrón. Decimos trucho y nos entendemos, fulano es un trucho. En realidad él es un ladrón. O es un trucho porque es infiel. Es infiel. Es trucho porque es traicionero, se va cambiando. Bueno, acá en Argentina se usa mucho ahora el término panqueque. Y en realidad es alguien que te está traicionando, pero bueno. Uso una palabra que termina siendo un eufemismo, que me queda bonito, pero no le estoy dando el peso energético que tiene. Y eso va a tener un resultado tan barato como la palabra que estoy usando. Entonces, el peso de la palabra es importantísimo en lo energético, en lo espiritual, porque nosotros con la palabra generamos la realidad. Cuesta entenderlo, yo sé, pero en todas las líneas espirituales, en las líneas iniciáticas, se enseña que el poder de la realidad inicia con la palabra. De hecho, en el Génesis, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, el verbo era con Dios. El verbo, ¿sí? Es el que genera el Om en la filosofía de India. Pronto voy a hacer un video para Instagram con esto, ¿no? El Om, donde no había nada, aparece el Om y el Om genera la realidad. Entonces, genera el universo. Ese es el poder del verbo. Y muchas culturas tienen esto. Habría que hacer todo un desarrollo muy, muy específico, pero muchos zodíacos, ¿sí? Tienen esta historia. En el principio era el verbo, y todo inicia en el verbo. Una relación, una historia. Yo genero todo desde el verbo. Mi propia realidad está hecha desde el verbo, desde cómo me comunico con los demás y de cómo me comunico conmigo mismo. Y esto es importante, porque nunca le prestamos atención, pero nosotros todo el tiempo estamos nombrándonos, estamos decretándonos buenos, malos, útiles, inútiles y un montón de adjetivos. Puedo, no es para mí, no lo merezco. Y bueno, acá entra totalmente lo de la neurolingüística, biodescodificación, constelaciones. Bueno, hay un montón de análisis posibles sobre estos aspectos de la palabra. Pero yo estoy generando la realidad desde cómo me comunico. Entonces, empecemos a prestar atención al peso que tiene la palabra y tratemos de usar lo mejor posible nuestro maravilloso idioma, porque realmente, créanme, que cada letra, cada expresión fonética tiene una carga profundísima de siglos, ¿sí? Tiene un campo de ideas, un campo mórfico que lo sustenta. De hecho, los que tenemos cierta edad, antes en la escuela era común que los docentes nos vayan enseñando
Cuando nos enseñaban ortografía, por ejemplo, nos enseñaban en función de la etimología. Al día de hoy yo muchas veces, me pasó no hace mucho, estábamos en una charla entre amigos y digo, bueno, revisemos la etimología, vayamos a ver de dónde viene del griego, a dónde viene del latín. Todavía tengo eso, porque ¿cuál es la intención original de la palabra? ¿Cuál es la emoción? ¿Sí? Es como que hay una carga profundísima que tiene la vibración y es el alma de esa palabra. Si yo cambio eso, es solo letra muerta. Sí, así como el cuerpo tiene un alma y cuando el alma se va el cuerpo es un problema, la palabra lo mismo. Si yo no le doy a esa palabra la energía, la impronta y la vibración, entendiendo lo que estoy pronunciando y poniéndole el sentimiento, la intención, ¿sí? Como cuando a alguien le digo que es bueno o que es noble o que es leal y hay una pronunciación, hay una entonación, hay una mirada, hay toda una carga que hace que esa palabra llegue profundo, como en otra dirección podría ser un insulto, una agresión. No es solo la palabra, es toda la intención. Pero lo real es que durante todo el día nos estamos comunicando o tratando de comunicarnos de una forma muy liviana, sin conciencia. Y esto no nos hace ni buenos, ni malos, ni culpables, ni inocentes. Simplemente porque esto es un canal para ayudar a despertar la conciencia, para poner un granito de arena. Y bueno, como dije, trabajo mucho con personas desde que me levanto hasta que me acuesto. El poder que tiene la palabra, ¿sí? En la expresión, que es tan fluidamente inconsciente, ¿no? La gente por ahí dice cosas y yo digo, detenete ahí, ¿escuchaste lo que dijiste? Sí, ¿lo podés repetir por favor? Repetilo en voz alta, de vuelta. Fíjate lo que estás diciendo. Y muchas veces se sorprenden o se largan a reír o se asustan porque ya hemos incorporado el uso de un montón de muletillas, un montón de dichos, desde lugares que realmente van a generar una realidad dura, una realidad triste. Porque las palabras, como dije hoy, no se las lleva el viento. Las palabras van a fluir, van a viajar, van a volar y en algún lugar van a llegar, van a germinar, van a brotar, van a florecer, van a fructificar. Eso vuelve a nosotros. Todo lo que decimos vuelve, todo lo que pensamos vuelve, todo lo que sentimos vuelve. Estamos todo el tiempo emanando. Entonces, el uso correcto del vocabulario es la sintonía fina de un dial, de un receptor. Cuando yo más preciso soy con el universo, cuando más preciso soy con la vida, más preciso es el resultado, más preciso es lo que vuelve. Por eso amorosamente los invito a que reflexionen cómo hablan y por ende cómo piensan. Créanme que iniciarse en el mundo de la magia es iniciarse por esta puerta. Empiezo a observar lo que digo. Por eso el típico dibujito de cuando éramos niños del mago diciendo abracadabra, ¿no? Es eso. Yo genero todo eso que está ahí afuera desde la palabra. ¿Sí? La palabra me puede condenar, me puede santificar. Ahí va el poder del mantra, pero eso es para otro video. Entonces, revisemos cómo pensamos, cómo nos comunicamos con nosotros, cómo nos comunicamos con los demás y qué intención y qué sensación va en esa proyección de energía, en esas cartas que yo estoy mandando, en esos paquetes que estoy enviando al universo. Reviso, ajusto, y si veo que lo que voy a decir, a pensar, lo vuelvo a ajustar y de última me callo la boca para con los demás y para conmigo. Muchas veces hacer silencio es sumamente productivo, ¿sí? Muchas veces hacer silencio es sumamente productivo. Tengo que aprender a ponerle la energía justa a mis procesos. Entonces,
Como dije, en la magia se empieza por la palabra. Queridos, no quiero hacer muy extenso el video, pero quiero que les quede esto. La palabra tiene vida, ¿sí? La palabra tiene vida. Tengo que cuidar lo que digo. Y ya que estamos un bonus tracks en el video, cuido a quien se lo digo, porque la palabra tiene vida. Y hay gente que por cuestiones de baja autoestima, frustración, historias duras, le encanta matar tu palabra, le encanta pinchar tus sueños, le encanta pinchar tus proyectos. Lo hacen a nivel inconsciente sin darse cuenta, pero hay una frustración que hace de que necesiten más gente como ellos para no sentirse solos. Entonces, tómenlo como un consejo sano. No le cuentes todo a todo el mundo. Fíjate a quién le contás, porque tu palabra tiene vida. En el gabinete le enseño a las personas, contale tu proyecto solamente y en exclusivo a aquellas personas que vos sabés, sentís, que te van a ayudar a co-crear, que te van a ayudar con ese proyecto. A los demás, espera a que se concrete. ¿Sí? Bueno, el poder del verbo, el poder de la palabra. Sé que tengo mucho más para hablar, mucho más para compartir. Seguro que tienen un montón de preguntas, háganmelas llegar aquí al YouTube o al Instagram del canal de Prana, al mail, ¿sí? Bueno, los que me conocen aquí de Venado, casi todos tienen mi contacto en WhatsApp, así que bueno, queridos, que sigan fluyendo con la vida, disfrutando todo lo que dije. Toman lo que sirve, lo que no lo dejan fluir, así es la vida, agua que no has de beber, déjala correr. Tomo lo que me sirve, lo que no lo dejo fluir. Y bueno, cuiden la palabra porque la palabra genera la realidad. Abrazoles, que estén bien y bueno, nos vemos en el próximo video. Namaste, namaskar, chao.